Estamos acá con el arquitecto Ignacio Pérez Hernández de España. Estamos transmitiendo en vivo desde para YouTube de esta magnífica presentación de Ignacio que nos tiene en gran aprecio en nuestro país. Además, viene llegando de Brasil y bueno, a las altas horas de la noche se ha prestado pues, para que nos haga esta presentación con tanto aprecio y cariño, que además viene para el 26, va a estar aquí desde el 19 de noviembre con nosotros una semana, ayudándonos a la transformación digital. Así que bueno, esperemos que aprovechemos esta presencia única acá en Venezuela. Adelante, Ignacio. Pues oye, encantadísimo por tener esta oportunidad de hablar. Si os parece, voy a compartir mi pantalla y mi presentación y, Correcto. y así ya empezamos. Pues si quieres, Leonardo, empiezo. Sí, cómo no, adelante, Ignacio. Yo quizás se me alarga un poco más de 10 minutos que teníamos acordados. En el momento en que quieras pararme, me lo dices, Leonardo, con toda tranquilidad del mundo. Porque había recibido un poco el encargo de Leonardo de pensar y un poco explicar, como ya que estábamos con una BIM-Beer, hacer un shot, ¿no? De corto sobre la importancia de los eventos para poder ser plataforma e impulsores y motores de esta transformación digital, ¿no? Y a mí me ha servido mucho preparando esta presentación porque he hecho un poco de autoanálisis, Leonardo, de las cosas que hemos hecho en los últimos años y que siempre se han movido a través de los eventos, ¿no? Pero nosotros principalmente hemos visto un cambio muy profundo con el COVID-19, ¿no? Y este pequeño cartoon de Tom Fishburne siempre lo utilizo para cuando hablo de este tema, ¿no? Que es ninguno veía tan fuerte la transformación digital antes del COVID y cómo el COVID nos ha llevado a una transformación total de la manera de entender, ¿no? Aprendimos qué significaba Zoom, qué significaba Meet, qué significaban todas estas herramientas, ¿no? Y al mismo tiempo aparece una revolución industrial que se llama 4.0, en la que aparece una cantidad de temas, de conceptos, de metodologías, de tecnologías en sí que aplicables o aplicadas y una cantidad de investigación sobre el tema que nos llevó mucho antes a ir pensando de qué manera tendríamos que abogar por esto, ¿no? Cuando nosotros miramos, esto lo hicimos con Marcia Volpañi, Rui Gavina y Diogo Ribeiro, del ISET, del Instituto Superior de Ingeniería de Oporto, y de qué manera teníamos que dar forma a los profesionales de la construcción, ¿no? Vemos aquí una cantidad de conceptos increíble, pero es que además se nos suman una cantidad más en esta cuarta revolución industrial sin, yo creo, haber terminado de implementar y de implantar los otros conceptos, ¿no? La idea es que todo este mundo que nos aparece delante nuestro, como estas nuevas skills, estas nuevas tecnologías, estas nuevas metodologías, de qué manera nosotros las impulsamos y las divulgamos, ¿no? Porque al final lo que hemos de hacer es conocerlas para decidir si nos apuntamos a ellas o no, ¿no? Y aparecen artículos como estos en los que se empiezan a pensar cuáles son las prioridades de la digitalización, sobre todo para la pequeña y la mediana empresa. Al final, no sé en Venezuela, pero yo diría que en la mayoría del mundo, el 99% de las empresas son pequeñas y medianas y por lo tanto hemos de ver de qué manera tanto el BIM como otras metodologías que van apareciendo como el Lean o los modelos de contratación colaborativos, etcétera, se pueden implantar en pequeñas estructuras, porque eso es lo difícil. Cuando somos una empresa de miles de trabajadores, normalmente ya tenemos suficiente
suficientes presupuesto y tiempo para hacerlo, ¿no? Nosotros empezamos con esto que os enseño aquí, el fast forward de la construcción, está en catalán. El fast forward es aquella tecla que había en los cassettes, no sé si alguien lo recuerda, pero que tenía rewind, pause, stop, play, rec y fast forward. El fast forward era una tecla que servía para al apretar ir avanzando hasta encontrar aquella canción favorita de la cinta de cassette, ¿no? Nosotros queríamos hacer algo similar. Esto era pues a finales de la primera década del 2000, después justo de la gran crisis financiera del 2007-2008, en el que veíamos como perfiles profesionales avanzados tenían la dificultad de posicionarse y reposicionarse cuando el mercado cortó en un año la cabeza del 80% de todos los que estábamos trabajando en el sector de la construcción, ¿no? Mis colegas en España tenían que decidir si querían seguir siendo arquitectos, pues marchar del país, y si se quedaban en el país, dejar de ser arquitectos, ¿no? Entonces, este fast forward lo empezamos a trabajar muchísimo y la sede, y después veréis la importancia de esto, la sede de estas reuniones, que empezamos 8 personas por invitación, no estaba abierto al público, pero invitación a invitación, cada uno tenía la capacidad de invitar a otras personas, terminamos con un mailing de más de 350 personas que iban viniendo, asistiendo a estas sesiones, ¿no? Esto lo hacíamos en el Roca Barcelona Gallery, que es este edificio, magnífico edificio de Carlos Ferrater y Borja Ferrater, de OAP, en el medio del centro de Barcelona. Y allí nos cedieron un espacio en el que podíamos hablar de este futuro que iba a afectar a la construcción o al sector AICO, como lo llamamos ahora, y intentar mantener apretada esta tecla de fast forward lo máximo posible, ¿no? Pero esto nos llevó a otra dimensión totalmente distinta, que era que la misma empresa Roca nos pidió hacer este mismo tipo de sesiones en Lisboa y después también en Madrid. Y esto además nos llevó a que las mismas personas de Roca se dieron cuenta de la importancia de transformar su catálogo BIM, perdonad, su catálogo de productos, que eran más de 6.000 productos en ese momento, y de qué manera se podían ir integrando en BIM, y les ayudamos a hacer un chequeo de lo que significaba un elemento BIM y empezamos a trabajar en este sentido, ¿no? Ahora tienen, yo creo que deben ya llegar a los 2.000 elementos BIM, a los 2.000 productos que tienen esta ficha en Revit y en ArchiCAD, donde está explicitado todo el modelo tridimensional con todas sus características y prestaciones, ¿no? Y esto además nos llevó por pura casualidad a la oportunidad de que fueran uno de los main sponsors de algo que teníamos en la cabeza que nos interesaba mucho hacer, ¿no? Que era, vimos la oportunidad, yo diría 4 o 5 años más tarde de empezar con este fast forward en la construcción, de crear un, un evento que no existía en ese momento en Europa, que era, le llamamos European BIM Summit. Y era un summit, o sea, era un summit, era una cumbre, y lo entendemos como cumbre, o sea, invitamos a los mejores ponentes. O sea, de hecho, mi apuesta o mi objetivo era invitar a los mejores y si sabiendo que no había otra persona mejor para explicar aquel concepto, ¿no? Y tuvimos cantidad de autores de la mayoría de conceptos que existen en BIM dentro de Barcelona, ¿no? Y esta es la presentación que tuve que preparar para el colegio de aparejadores, que nos está en catalán, pero era de qué manera, lo voy pasando rápido, pero de qué manera podíamos llegar a generar un encuentro europeo y el porqué de este encuentro europeo. Pensad que en el 2014 el Parlamento Europeo, como se dice aquí, eh,
aprobó la Directiva 24, en la que cambiaba por completo la manera de hacer los contratos desde la administración pública, y un poco la propuesta de valor que queríamos introducir, porque le llamábamos Cumbre Europea Summit, y de qué manera íbamos a generar este concepto ejecutivo, concepto de foro de Davos, diríamos así, donde se invitan a los directivos del mundo, pues hacer lo mismo sobre el BIM, el mundo BIM, ¿no? Y de paso también ir generando cierta plataforma, cierto movimiento para que la gente se fuera sumando, ¿no? Fijaos, esto se hizo en febrero del 2015, en un día y medio. Era algo que era súper em, ejecutivo, desde el punto de vista que había una cantidad ingente de ponentes y de topics, y allí los íbamos invitando para ir analizando cada uno de estos temas, y como veis, con cantidad de case studies, ¿no? En este caso que veis aquí, por ejemplo, invitamos a Isame Lapsi de CCCC, y nos explicó el mayor proyecto que había en BIM en ese momento en el mundo, que era el aeropuerto de Abu Dhabi. Entonces esto, bueno, este era el documento con el que nosotros presentamos esta idea al Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Barcelona. Y además, pues bueno, ir trabajando los sponsors, toda la parte organizativa, quién iba a participar, quién no, buscar también un lema en inglés que ayudara a esta internacionalidad, los números, los presupuestos, etcétera, ¿no? Y justo además tuvimos la ocasión de que en el 2019 Roca ya estaba suficientemente preparada para poder explicar su caso de estudio como tal, ¿no? Nosotros empezamos en el 2013 con ellos, y como veis aquí en el European BIM Summit de 2019, ellos eran parte, habíamos convertido esta industria en un ponente técnico más del European BIM Summit. Más o menos también sobre 2015-2016 vimos la necesidad de crear un vehículo en ese momento que no existía, y no existía porque tampoco la administración pública se ponía en ello, ¿no? Nosotros le llamamos BIM Tour, y era como una serie de webinars, seminarios que queríamos hacer por toda España, ¿no? Llegó el COVID y esto hizo que los transformáramos en eventos virtuales, y aquí he hecho una captura para que veáis la cantidad de webinars que hicimos, y ahora ya llevamos más de 100, me parece que vamos por el 101 o 102. O sea que en estos 6 años, en estas 6 temporadas, teniendo el COVID entre medio, hemos sido capaces de generar todo este movimiento, esa manifestación, digamos así, en la calle, intentando provocar para que se pudiera llegar a generar un estado en la cuestión del BIM, que para nosotros era fundamental, ¿no? En España también habían otros eventos. Habían eventos como el Encuentro de Usuarios BIM, que era como el evento decano que se celebra cada año en Valencia. Y fijaos, este año han celebrado su 12º encuentro. Empezaron en el 2011 a trabajar en este tipo de encuentro, quizá más universitario, más como congreso con una call para ponencias, etcétera, ¿no? Y en paralelo apareció también BIMtecnia en Valladolid, en la que normalmente durante 2-3 días se generaba un estado del arte más vinculado a la industria y el software. Y para iros enseñando, el último que ha habido en España, pues ha sido uno que se ha celebrado hoy mismo, y que se llama Basque Tech Summit, desde el punto de vista del País Vasco, y Berrilán es la empresa de uno de nuestros ponentes, digamos así, favoritos, que es David Barco, a quien Leonardo Mata conoce bien, y que además es una persona que ha ido acumulando toda la información generada, tiene el bagaje de todo el país, y ha sido capaz de ir recopilando todo este histórico de lo que hemos ido haciendo hasta ahora, ¿no?
Pero yo quizás, digamos así, de lo que me siento más orgulloso, si podríamos decirlo así, es de haber creado en la primera edición del European BIM Summit este manifiesto BIM. Era un manifiesto que lo teníamos en catalán, en castellano y en inglés. Lo pusimos a valorar en manos de Bilal Sukkar y Mohamed Kassem, porque era a quienes conocíamos que estaban trabajando muchísimo el tema de la macroadopción BIM en los países, en todo el mundo, y les pedimos si este calendario de trabajo era posible o no, si esto era factible o no y si era razonable o no. Y además, digamos así, estuvimos acompañados por distintas instituciones como la Agencia de la Vivienda de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona, el Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña, Infraestructuras.cat, que es el brazo armado constructor de la Generalitat de Cataluña, que es el, digamos así, el gobierno del estado o la región donde está enclavada Barcelona, que es donde vivo, ¿no? Además, pudimos ir forzando la máquina para llegar a hacer que este consejero de la Generalitat de Cataluña llegara a hacer una rueda de prensa explicando la importancia de la introducción del BIM. Y llegamos a crear el libro blanco sobre la definición estratégica de la implementación del BIM en el gobierno catalán, y esto además llevó a que hubiera una reacción también directa desde el gobierno español y también se presentó dentro de una de las jornadas del BIM Summit, se presentó como la decisión ya gubernamental del país para introducir el BIM. En ese momento, en este 2018-2019, creamos el UBIM Observatory, o sea que empezamos ya a ir analizando, os iré pasando las diapositivas, pero primero empezamos por el análisis de 6 realidades de 6 países europeos, y después lo fuimos ampliando a otros 5 países nórdicos, y que esto nos hubiera encantado seguir hasta llegar a ver los 27 países europeos de la Unión Europea, de la Comunidad Europea en estos momentos, o de los 48 de toda Europa, ¿no? Pero no nos ha dado tiempo de poder hacer esto. Pero también el European BIM Summit ha ido evolucionando, y en esta última edición, del 2015 al 2023, o sea, 8 años más tarde, hemos visto la necesidad de ya no solamente, fijaos, esto es interesante, ya no solamente hablar de BIM, sino hablar ya de todo el sector de la construcción, ¿no? Y se llama European Building Summit, y aquí ya se analizan otros topics que también nos afectan, y no solamente el BIM, ¿no? Esto nos dio la oportunidad en el 2018 de empezar a trabajar con una empresa privada que se dedica a realizar eventos a gran escala, y nos invitaron a crear este evento que se llama Rebuild, que ellos lo tenían más pensado como Rebuild desde el punto de vista de la reforma, la renovación, la rehabilitación, y nosotros, quizá defecto mío, pero le dimos un vuelco total, digamos así, de 180 grados, para que ese rebuild de la rehabilitación se convirtiera en el rebuild de rebuild, o sea, la reconfiguración de todo el entorno del sector, ¿no?, de la construcción. Y esta es la invitación para el próximo mes de marzo, a la que estáis invitados. Si alguien viene desde Venezuela, que me contacte a mí directamente, y le voy a proveer de un pase VIP Premium sin ningún tipo de problema, valorado además sobre unos 400 euros, y lo puedo facilitar perfectamente para todos aquellos que os desplacéis. Y fijaos cuál es el lema de este año, ¿no? Acelerando la revolución de la construcción. Y quizá yo creo que después de estas ediciones, este ha sido uno de los mejores lemas que hemos encontrado. Cada año vamos cambiando. Este año, en esta edición, ha sido Building Together, con un logotipo que simbolizaba como 2 brazos
uniéndose en esta idea de que o hacemos el cambio juntos o no será posible, ¿no? Entonces, en estas últimas ediciones, empezamos en 2018, ahora son 5 ediciones. Si no me equivoco, la sexta, empezaremos, o por la séptima, creo que vamos. La idea ha sido intentar divulgar y ampliar el foco máximo de un evento de este tipo, ¿no? En esta edición de 2023 hemos llegado a los 22.000 profesionales, hemos tenido más de 600 speakers, ha sido algo imponente desde este punto de vista. Y ahora esto nos dio además una visión de qué necesitaba incluso el país, ¿no? Hemos sido motor, a través de este evento, hemos sido motor de la creación, de la fundación de la Asociación Española de Construcción Industrializada. Esto además ha sido motor de algo que se acaba de constituir en Brasil, que sería OHB, que sería el Offsite Hub Brasil, en la que también se intenta dar esta oportunidad a la construcción offsite. Y además en Cataluña hemos creado el clúster de la construcción industrializada de Cataluña para intentar también dar potencia a este cambio importante que para nosotros pasa por la industrialización de todo el sector, ¿no? Pero además desde otro punto de vista, pues hemos ayudado a crear asociaciones como Resurge, que tratan de la rehabilitación edificatoria urbana a gran escala. Y esto también interviene directamente en la construcción industrializada y va avanzando a un ritmo muy rápido, ¿no? Y esto ha llevado a que precisamente el 29 de junio de este año se ha aprobado el Plan BIM en la contratación pública por parte de aquellas empresas de la Administración General del Estado, ¿no? Veis aquí cómo hay dos ministerios, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, como si fuera un ministerio de fomento o de la construcción, y el Ministerio de Hacienda y Función Pública, que es el que se encarga de hacer las licitaciones y los presupuestos económicos correspondientes a ellas, ¿no? Pero en este sentido, Revil también crea un marco en el que, bajo 3 conceptos, el de industrialización, sostenibilidad y digitalización, donde BIM es uno de estos topics, pero me interesa que veáis la amplitud de lo que significa cambiar o transformar un sector, implica también abordar otros temas, ¿no? Por eso también ayudamos a fundar la Building Digital Twin Association en Bruselas, en Bélgica, y BIM Academy también tiene pues, el honor, la satisfacción, el orgullo y el gran esfuerzo que significa organizar el Building Digital Twin International Congress cada año, y que este año fue en Amberes y que el próximo año va a ser precisamente en Barcelona durante el mes de abril, y también estáis invitados si alguien se desplaza en Europa durante esa época. Y junto a ya habéis visto que será el cuarto Building Digital Twin International Congress, y se ha agregado por fortuna el Digital Building Permit Conference a los 2 días siguientes. Por lo tanto, tenemos el 17 de abril este Building Digital Twin International Congress y el 18 y 19 el Digital Building Permit Conference, que trata de una de las acepciones de BIM más avanzadas, creo yo, en estos momentos, que es cómo hacer que una licencia de obra, una licencia de ocupación, una licencia municipal, un permiso para construir, se pueda dar de forma automática si lo que recibe la entidad local o gubernamental es un modelo digital BIM, ¿no? Y vamos a discutir y analizar ya casos de estudio que tenemos en Europa sobre este tema, ¿no? Por otro lado, como ha dicho Leonardo, yo acabo de aterrizar hace 3 horas de Belo Horizonte, y hemos
el año pasado organizamos el primer BIM Summit Brasil desde el punto de vista, bueno, desde una plataforma online, y este año hemos tenido la suerte de poder ya organizarlo de forma híbrida. Y esto me da un paso directo a lo que vamos a hacer más o menos en un mes en Venezuela. Y me gustaría invitaros a todos de una forma directa, clara y transparente, ¿no? Vamos a tener 2 días de la semana del 24 y 25 de noviembre, donde vamos a hablar de cómo la transformación digital de este sector AECO, sumándole también toda la parte de industria, manufactura y fabricación, y toda la parte de sostenibilidad y los conceptos ESG, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, etcétera, y cómo el BIM es uno de los principales promotores para poder hacer este cambio, ¿no? Para eso, hoy os habíamos invitado a esta BIM Beer, en la que ahora yo me tomaré una cerveza bien fresquita, y invitaros a que esto casi es como un spoiler del hecho de que pueda yo estar con vosotros compartiendo estos días, esa semana en Venezuela. Durante toda esa semana se van a repetir una cantidad de encuentros y una agenda importante, por lo tanto nos interesa a todos generar el máximo de conectividad y de networking porque es necesario y es una de las principales funciones de un evento BIM, y para esto también os paso una de las imágenes que voy a mostrar y que vamos a discutir, que es las 10 dimensiones del BIM, que empezamos ya a tenerlo de una forma más estructurada y de la que me gustaría muchísimo compartir, analizar y mejorar el ámbito tan grande que tiene BIM. Por lo tanto, la conclusión a la que llego con un evento BIM, fijaos que es tener una posición clara y útil con tu entorno y en torno a la necesidad de impulsar la transformación digital de un sector que representa normalmente entre un 10 y un 15% de la actividad productiva de un país. Y necesitamos que todos aquellos que puedan hacerlo, pues lo hagan, porque vamos, digamos así, retrasados con esas administraciones públicas y con esas entidades privadas. Lo necesitamos porque se trata de transformar por completo un sector, y esto uno no lo puede hacer solo. En España fue un trabajo de grupo, diría inconmensurable, y ahora, casi 10 años más tarde, se ven los beneficios. Quizás ha sido un esfuerzo demasiado increíble, pero este es nuestro rol, es el rol de que aquellos que podemos o tenemos capacidad de comunicación intentemos ayudar a la administración pública y a la industria privada para llegar al convencimiento pleno de que el Building Information Modeling o la digitalización del sector es absolutamente imprescindible. Aquí tenéis mis datos, tenéis mi correo electrónico y podemos estar en contacto cuando queráis. Pues muchísimas gracias, Leonardo, por dejarme compartir. No me has dicho que tuviera que cortar, pero haber tenido este tiempo para poder exponer toda esta presentación, para mí me ha ido bien, porque también ha sido como un ejercicio de autoanálisis. Hablabas del psicólogo, de empezar Sí. el Congreso BIM así, pues este ha sido mi ejercicio de autoanálisis para hoy. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio. Placer tenerte aquí con nosotros. ¿Nos escuchan por allá? Ok, ahí ya Buenísimo. Bueno, ¿cómo están? Saludos, yo soy Rubén Ángel. Tengo el defecto de fábrica de ser psicólogo y les tengo una mala noticia. Pese a los procesos de digitalización, mucha tecnología, los humanos vamos a seguir vivos. Porque todo es chévere si no hay humanos en el camino, ¿verdad? Y de los que les quiero hablar en estos 5 minutos es básicamente de eso. ¿Qué significa lidiar con procesos de cambio de transformación si no consideramos la variable humana? Y les voy a hablar de 3 aspectos donde esto es importante considerar.
porque nuestra experiencia en el mundo de la consultoría y también en nuestro trabajo participando en distintos procesos de transformación, es que muchas veces las organizaciones comienzan a hacer inversiones en tecnología, pero se olvidan del usuario, del cliente, de los líderes que empujan. Y ahí es donde viene que pasados 2 años, pasados 3 años, la gente se termina preguntando, ¿por qué esto no pegó? ¿Por qué esto no avanzó a la velocidad que lo teníamos planificado? Y ojo, aparecen estos seres terribles, llamados seres humanos, que echan a perder la cosa. Y allí que nosotros lo que proponemos es por lo menos considerar 3 aspectos. 1, el tema del liderazgo. Si en estos procesos no hay un convencimiento claro desde el más alto nivel, no hay posibilidad de que funcione. Y cuando decimos del más alto nivel es de todo el alto nivel. Porque lo que hemos aprendido, y por eso hago la presentación de lo que es una metodología que nosotros utilizamos para llegar a ese convencimiento, entender por lo menos y medir la atracción que hay de parte de los líderes, es el Leadership Circle Profile, que es además de ser una medición, es toda una metodología que implica sincronizar a todos los niveles de líderes, partiendo de un hecho que también tenemos que tener y tomar en consideración respecto al tema tecnológico. La tecnología la vamos a usar para adaptarnos al mundo o para cambiar el mundo. Estamos en una oportunidad única donde la tecnología la podemos usar para realmente transformar la realidad que nos rodea. Entonces, una de las palancas que utilizamos para abordar el tema humano y digamos, hacerlo en conjunción con el proceso de transformación digital, tiene que ver con entender el papel que tienen los líderes. Y lo que vemos es que la velocidad de un equipo de liderazgo y de un proceso de transformación va a la velocidad del más lento de todos los líderes que haya en un equipo de liderazgo aplicativo. Eso lo podemos demostrar con números en su respectivo momento. Ayúdame con el siguiente, por favor. El otro elemento que vemos es el elemento de las redes organizacionales, de las comunalidades que hay detrás, del poder que está detrás del silencio, de realmente cómo la gente influye en la organización más allá de los organigramas. La red, entendida como, sino como la forma como nos relacionamos para generar colaboración efectiva. No se trata del organigrama en general, del que está arriba más del que está abajo. No es entender realmente cuál es la dinámica de relaciones que se dan allí. ¿Quiénes son los conectores claves? ¿Quiénes realmente catalizan? ¿Quiénes energizan? ¿Quiénes frenan? ¿Quiénes son cuellos de botella? Entender el network basado en este tipo de insight ayuda mucho a que tú, cuando identificas el 3% de la gente que genera realmente velocidad de acción, ese 3% te va a garantizar, tengo que usar el término, la posibilidad de que un proceso de cambio ocurra en la velocidad que necesita. También es importante a veces identificar quiénes son los que desenergizan el cambio. Nosotros, por ejemplo, hemos participado en procesos organizacionales de transformación donde de pronto identificas una persona que es la que está generando las opiniones negativas, el tipo de persona que está diciendo, no, cuidado porque esto nos va a sustituir, nos va a quitar el empleo. Y eso genera un efecto completamente distinto, como vimos, por ejemplo, en una cadena de retail en México que tenían ese problema. Compraron una excelente aplicación, pero resulta que se olvidó incluir el factor sindicato, el líder del sindicato que realmente estaba generando una opinión negativa, hasta que eso no se convenció, no se logró entonces avanzar en la dirección que queríamos. Aquí todos somos importantes, más allá del cargo que tenemos. De hecho, esa es la idea del análisis de network. Y por último, un aspecto muy importante que además está demostrado después de varios hallazgos que se hicieron con una investigación muy larga con la gente de Google, que tiene que ver con el concepto de seguridad psicológica. Tiene que haber inclusión genuina. Tiene que haber la posibilidad de que la gente aprenda, de que la gente falle, de que la gente contribuya y que la gente también desafíe las soluciones tecnológicas que estás poniendo en la mesa. Sin esas variables que incluyen o que sintetizan el factor humano en las organizaciones, no hay posibilidad de un proceso de transformación real que incluya la digitalización como proceso de cambio y otra cosa. Ahí se abre. Qué bueno. Entonces, recuerden, los humanos vamos a seguir vivos. Ignacio, Leonardo. Listo, ya está el micrófono. Complemento con Tal. Rubén, Leonardo, Ignacio, hacemos un trabajo colaborativo de manera de lograr que unir todas las piezas para hacer un trabajo completo y tratar de lograr la transformación real, ¿no? Entonces, Ignacio nos habló de todo lo que es la parte de digitalización, que va a complementar la inversión de Leonardo, y una vez que tenemos ese activo digital, ¿qué hacemos con eso? Por eso llamo la presentación más allá del activo digital. Cuando hablamos más allá del activo digital, es que necesitamos entender cuál es el comportamiento de cada uno de los elementos de nuestro activo. ¿Qué esperamos nosotros del 2024, por ejemplo?
y no tenemos claros, ni en España hay nazi, ni nosotros en Venezuela. En España hay una variable que no teníamos en cuenta, el tema de la guerra, lo que está pasando ahorita con Israel, todo eso varía precios. En Venezuela, a pesar de que tenga un cambio importante, no sabemos qué se nos va a presentar en el 2024. Entonces, necesitamos con lo que tenemos entender nuestro proceso para optimizar, ser más ágiles, etc. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver las gestiones, las variables propias de lo que tenemos y cómo se correlaciona eso con su entorno. Siguiente. Sí, vamos al siguiente. Tengo un videito, bueno, básicamente un motor que es totalmente analógico, tratar de entender cómo se comporta eso sin cambiar el motor. Necesitamos un motor que se conecte a Alexa para nosotros poder generar este proceso de digitalización que nos comentó Intensia hace un momento. Entonces, ¿qué planteamos para esto? Por lo menos para la industria venezolana, colocar un rojo. Si nosotros tenemos un televisor que no es inteligente, nosotros le colocamos el rojo para conectarnos a internet, para capturar algunos datos de ese televisor, conectarnos a YouTube, etc. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, un aire acondicionado analógico, lo que hacemos es crear sensores que nos permitan conocer cómo es el comportamiento del entorno en función de ese aire acondicionado, etc. Ese sensor nos generaría algo como esto. Eso nos generaría una gráfica del comportamiento del entorno. Entonces, por ejemplo, tenemos acá, podemos ver lo que es el tema de iluminación, sonido, temperatura, etc. Si solo quisiéramos fijarnos en la temperatura, nosotros vamos a ver que tiene un pico, que la línea verde que tiene un pico como a mitad de gráfica, indica que a esa hora se apaga el aire acondicionado y detectamos que es que cuando la gente almuerza, apaga el aire porque un aire central y genera ruido y el comedor está al lado del aire. Entonces empiezas a entender cómo funciona tu entorno en función de lo que están de sus variables de correlación. Otro ejemplo es un robot. En este caso el robot sí no da directamente los datos para que veamos que sirve para equipos analógicos, equipos digitales, etc. Aquí es un robot en donde medimos la aceleración. Este robot básicamente agarra una pieza de un lugar y la coloca en otro, pick and place. Y estamos midiendo, podemos detectar patrones inusuales de aceleración para ver si ese motor va a tener problemas, etc. Con esta data que vamos generando, nosotros creamos grupos de datos y esos históricos de datos nos permiten entender cómo se comporta nuestro entorno. Y si sabemos cómo se comporta nuestro entorno, sabemos qué esperar de él. Por ejemplo, en el caso del aire acondicionado, nosotros sabemos que de 8 a 5 pasa algo, que en las noches pasa algo, que en los fines de semana pasa algo. Entonces tenemos grupos de datos controlados por ventanas, en donde ya nosotros sabemos su comportamiento esperado y vamos entrenando un modelo. Y ese modelo, donde vemos acá los estados S1, X1, son los grupos de datos que son escenarios diferentes, lo pasamos por un proceso de analítica y esa analítica nos da un resultado. Ese resultado va a depender de cómo nosotros lo configuremos. Tiene un margen como del 20%, quiere decir que de 80 a 100 nos da un resultado que es lo que nosotros esperamos de nuestro proceso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo agarro todos los datos, los meto en mi modelo que entrené, el resultado esperado, si me da el 0.86 es que está funcionando como yo espero que funcione. Si pasa algo diferente, alguien dejó una ventana abierta, una puerta abierta, el aire no le hicimos mantenimiento y empieza a deteriorarse, entonces empiezan a cambiar los patrones esperados y este número comienza a variar. Esa variación es la que nos permite predecir nuestro comportamiento del sistema. En función de esto, tenemos 3 escenarios. El Digital Model, que es si nosotros digitalizamos nuestro activo y tenemos nuestro activo físico y nuestro activo digital, pero ellos no se comunican, básicamente lo que tenemos es un modelo digital. Nosotros podríamos agarrar la data de aquí, subirla y hacer simulaciones, por ejemplo. Si del activo físico paso a mi modelo digital, se llama sombra digital, y cuando ambos se comunican, es lo que tenemos el gemelo digital. Entonces, si yo tengo mi entorno en donde sé que va a generar un problema y tengo, por ejemplo, una máquina que si pasa de algo se me va a dañar o me va a dañar la materia prima, etc. Y mi modelo me está prediciendo eso, yo puedo desde el modelo, puedo mandar con la diferencia de datos, las simulaciones, lo que sea que hagamos, puedo mandar a apagar mi sistema en planta con etc. Entonces, bueno, ahí estamos en lo que es la construcción del gemelo digital. ¿Y qué nos da esto? Tener opciones de visualización para tener gestión remota
y poder tener información para tomar decisiones. O sea, tomar decisiones con información. Pero además, la idea de trabajar de manera colaborativa es que nosotros podamos tener esa información dentro del modelo y podamos geolocalizar esta información, más allá de que me diga el generador 1 se va a dañar, el generador 2, es que ya dentro de nuestro mismo modelo nosotros podamos tener cambios de colores. Si tenemos una sala que no puede, la humedad no puede pasar del 50% porque si no se nos daña nuestra materia prima. Cuando la humedad está en 48%, por ejemplo, la sala se me pone en naranja, cuando supera se me pone en roja, puedo mandar un SMS alerta que me está subiendo la temperatura por algo, etc. Entonces todas esas opciones de visualización que tenemos disponibles, incluso se puede poner en una sala de control donde podamos ver la fábrica entera. Entonces, bueno, comento esto porque es lo que viene más allá del BIM. La idea es romper esa barrera de que tenemos que tener una fábrica y dispositivos inteligentes para automatizarnos, para crear todo estos procesos y esta captura de datos y hacer el análisis. Ya vimos que le podemos colocar un Roku a nuestra fábrica y hacerlo inteligente. Muchas gracias. También le damos la bienvenida a los amigos que están en YouTube. Tenemos unos cuantos conectados por YouTube. Imagínense el clima un poco dependiendo de las ciudades de, bueno, tiene varios. ¿Cómo se siente la metodología BIM? Vamos a ver rápidamente esto. Bueno, aquí tienen están en pantalla, lo pueden ver, ahí están todas las redes, las emisiones del Congreso. Hemos exonerado los puntos de asistencia. Ya está casi en los congresos, entonces no, estamos aquí. Creo que quedan un poco cómo saber si se aplica la metodología BIM. Rápidamente, a nivel mundial hay varios indicadores para saber que estamos aplicando la metodología BIM. Y eso es importante para los que ven eso en Venezuela, que se puede especular de que se está aplicando una metodología que no es así. Entonces, hacemos un resumen muy rápido. Se aplica la metodología BIM si se aplican un conjunto de elementos que vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son esos elementos? Unos estándares, unas normas y una tecnología asociada a esos estándares. Vamos a ver rápidamente el resumen. Primero, si hay un plan de ejecución BIM. Si hay un plan de ejecución BIM existe un BEP, se llama eso. Si además es un documento transversal a lo largo de toda la vida útil del proyecto, y además si hay una visión de ciclo de vida, es decir, que no es solamente para el proyecto, sino una visión de ciclo de vida de la construcción. En Venezuela tenemos ya algo que hicimos, por lo menos para orientar básicamente el plan de ejecución BIM. Además de eso, si existe, además de eso prescrito en el CDE, en el BEP, quise decir, si existe un ambiente común de datos donde esa información interactúe. Si no existe un CDE, no podemos hablar que estamos aplicando tecnologías digitales que son válidamente aplicables y en muchos países que han aplicado eso previamente, pero lo importante es un ambiente común de datos, y no solamente que es un ambiente común de datos, sino que esté regido bajo la norma 19650. Es importante las normas ISO, la batería de normas ISO, que se habla de documentos compartidos, por compartir, etc. Esa es la otra. La otra es si se utiliza modelado paramétrico. Si estamos utilizando modelado paramétrico, podemos decir que tenemos cumplido con el elemento necesario para poder aplicar la metodología BIM. Existen diversos software paramétricos en el mundo, de mucha calidad, pero cumplen una diferencia con modelos clásicos, porque la palabra lo dice, se puede parametrizar, se pueden hacer una serie de variables, por ejemplo, todo el tema de la unión con las clasificaciones, con la planificación, hacer unas situaciones de análisis situacionales, análisis energético, etcétera, una serie de ventajas que tienen los software paramétricos. También dentro del BEP se especifican previamente los usos BIM, o sea, ¿para qué se va a modelar? Porque dependiendo de la magnitud de lo que se quiera hacer eso, si se va a llegar a lo que yo quiero con Andy, Facility Manager, para hacer gestión, bueno, por supuesto, los lots, que vamos a ver luego, que es otro elemento que debe ser fijado en el documento del BEP. Se utilizan objetos BIM, también es interesante. Si no se utilizan objetos BIM dentro de un modelo BIM, pues es difícil que se pueda pensar que se está entonces podría ser tal vez un poco más flexible, pero los objetos BIM son en sí mismos pues
especialización y eso obliga al sector industrial a evolucionar porque los métodos son fundamentales para poder relacionarse con lo que es la producción y con lo que es la generación de la producción industrial. Otra vez se aplica si se especificó un nivel NOT dependiendo de esa intencionalidad de aplicar la metodología BIM, que es si estamos hablando ya que eso se va a hacer para Facility Management, en algunos elementos pues habrá que adoptar NOT por encima de 300, 400. Se aplica a sistemas de clasificación. Eso es importante porque en Venezuela tenemos las normas COBANIT y hay que ir a sistemas internacionales de clasificación o armonizar con las normas COBANIT para poder establecer esos elementos. Esas normas hay distintas a nivel mundial, UNICLAS, Masterforma, etcétera. Son normas que para poder comunicarnos con otros países, aquí en Venezuela nosotros hemos hecho a través de DataLine una vinculación con las normas COBANIT venezolanas. El otro tema es, se aplican en estándares de interoperabilidad. O sea, no podemos quedarnos atrás de un solo software. En el mundo hay software de muy buena calidad, como le dije, pero hay vamos a decir, una exigencia internacional de poder comunicar esos software, porque es muy difícil que se tenga, porque BIM no se aplica con un solo software, son diversos software que se aplican dependiendo de la magnitud de lo que se quiera ver. Y otra cosa es que se ha aplicado por profesionales calificados, ¿no? Y eso, después vamos a hablar un poco de esos profesionales, que es lo que va a presentar luego Alex. Nosotros tenemos dentro de esa intencionalidad prestar servicios BIM. Estamos prestando servicios BIM a nivel nacional que se fundamentan en evaluación hacia las empresas, cómo van a recibir eso, la implantación, el desarrollo del BEP, la capacitación y las certificaciones profesionales. Esos son los esquemas de los servicios generales BIM que estamos aplicando en Venezuela. Fundamentalmente, esto es uno de ellos, por ejemplo, del plano al activo. Es decir, esto es uno de los servicios que estamos ya, porque vamos a decir, las empresas, el Estado, quieren, y una de las cosas que nosotros queremos con estos eventos, dar un salto cuántico. No podemos esperar 10 años para vencer la brecha que tenemos en Venezuela de diferencia de tecnología con otros países que ya están adelantados. Si no queremos brincar hacia el uso directo de la tecnología BIM, que es pasar, por ejemplo, de un plano a el modelo, ¿no? Y ese modelo a través de 9 puntos de escaneo digital, ya tenemos la tecnología para hacerlo, para pasar a modelos directamente y poder hacer gemelos digitales. Por ejemplo, este es por favor, sobre el video. Este es un ejemplo de lo que implica eso, ¿no? A través de una torre de comunicación se coja la data, que se puede hacer con cualquier activo, se toma una captación de data, luego eso se pasa a una nube de puntos. Esa nube de puntos, hay una serie de software que depende, se puede geolocalizar, todas esas imágenes son geolocalizadas, y luego que se hace esa nube de puntos, pasa a la siguiente etapa, por favor, a la siguiente lámina. Luego de eso, se hace una nube de puntos útil para poder tomar medición, se modela y se obtiene pues la característica del elemento. Eso es para todo tipo de infraestructura. Este es un ejemplo con una torre. Esto lo hemos hecho con nuestra propia oficina. Tenemos un gemelo digital que fue lo que ustedes vieron antes, sensorizado, que fue lo que Andy mostró, de cuáles son las posibilidades que presenta la tecnología y la metodología BIM. Entonces aquí tienen ustedes todos los elementos de cualquier, sea industrial, sea una fábrica de producción de alimentos, todo eso se puede hacer este mismo proceso porque es exactamente la misma. Y por supuesto luego se traen estos elementos, se le puede, aquí la chica modeladora de la ahí le pusieron allí inteligencia artificial, le preguntaron en directo artificial cómo veían las torres y le empezaron ellas mismas a parametrizar, ¿no? Eso es inteligencia generativa. En el mundo, nosotros, como les decía, queremos ir y eso es lo que queremos impulsar. Ya no se habla solamente de BIM, se habla de SIM, que es el System Information Model, y el Landscape Information Model, que es la información de las áreas abiertas. Entonces tenemos mucho por dedicar en nuestro país y queremos invitarlos, y es importante la participación. Está haciendo un esfuerzo para Venezuela. Queremos que las empresas, el Estado, el cheque, porque si no, bueno, la brecha se va abriendo mucho más y no vamos a aprovechar las tecnologías de Venezuela, que otros países van a ser más competitivos que nosotros, no porque sean mejores, sino porque utilizan tecnología de punta y nos ganan en velocidad.
también tenemos que ir, es una importancia que tiene en reunirse, que una persona de primera mano que ha visto eso, los resultados en varias partes del mundo, como Ignacio, le pueda hablar a las universidades de la importancia de impactar los precios de estudio o buscar métodos alternativos, y por eso aquí estamos invitando a una universidad, aquí por lo menos la amiga de la Universidad Central de Venezuela, para enterarse de estas cosas, impactando en la mejor manera posible a los estudiantes para que salgan con una preparación adecuada para estas metodologías. Bueno, este congreso tiene invitados, tenemos más de casi 30 invitados de distintos países, España, Brasil, Costa Rica, Panamá, Venezuela. Esperemos que eso nos ayude pues, en nuestra formación digital. Y además de eso tenemos una cena para sectores también empresariales que están sirviendo de la transformación digital para que potencien mucho más con Ignacio y Ana Karina todo este tema de la transformación digital y cómo va a impactar aún más lo que viene a las industrias en Venezuela. Bueno, esto es lo que quería decirle. Gracias por la atención. Espero que este shooting haya sido bien. Combinamos, nos queda uno con los planes de formación que se ha venido trabajando en Venezuela desde hace mucho tiempo. Bueno, Ignacio ha sido fundamental en esto, en esta preparación. Unos planes de formación que tienen un basamento internacional. Se ha hecho un gran esfuerzo con profesionales venezolanos de otros países que nos han ayudado a estar. Con esto terminamos muy rápido. La presentación con la ingeniero Alexandra Quiñones, que además es una especie de modeladora, está haciendo los másteres paralelos en el área BIM. Aquí tenemos talento venezolano. También tenemos al ingeniero Ruth, que también está haciendo otro máster, tenemos másteres internacionales en el área BIM, y que están llevándonos a la empresa a obligarnos a meternos en inteligencia artificial, en generación paramétrica, etc. Estamos viendo cómo nos servimos. No podemos estar caminando si no llegamos corriendo y casi. Está abierta, Iván. Por eso es el desespero de nosotros de que Venezuela empiece a utilizar estas cosas para poder potenciar la industria petrolera y hacer todos los cambios que necesitamos recuperar la industria del país. Y todo empieza por la educación. La cosa empieza por la educación. Si no tenemos una educación fundamental, lo que vamos a hacer es ser consumidores de tecnología sin ningún sentido. Eso, bueno, yo dejo con ustedes a Alexandra. Bien, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo le están pasando? Bien, les voy a comentar un poco sobre lo que son las certificaciones BIM en Venezuela. Esto es un aspecto bastante importante, tanto para las personas que van a ejercer en estas nuevas ramas profesionales, como para las personas que van a recibir estos servicios, porque tenemos que estar preparados tanto para consumir los servicios como para prestarlos. Entonces, en Venezuela existen distintas certificaciones profesionales BIM que van por etapas y que nos van a permitir alcanzar un nivel de certificación BIM Manager que nos permite posicionarnos a nivel internacional. Se ha instaurado en Venezuela la Comisión Nacional BIM. Está compuesta por estos ingenieros que ustedes ven acá, que son los de la foto, que son los encargados de emitir estas certificaciones. Entonces, se hace una solicitud ante el Colegio de Ingenieros, bien sea porque hayan cursado los diplomados que se dan en DataLine o porque tengan una certificación en otra institución y quieran hacer la solicitud formal de esta certificación acá en Venezuela. Entonces, se ha creado un programa de certificación profesional que equivale a un programa de entrenamiento profesional que los capacita como BIM Manager o como gerencia BIM. Y esto se ha hecho en convenio con DataLine, la UNTED y el Colegio de Ingenieros. Este programa de entrenamiento consta de 4 diplomados. El primero de ellos es gerencia de proyectos BIM, que es la formación básica. Luego, un segundo nivel, que es el modelado con la aplicación del BED. El tercero, gerencia de la construcción de BIM en obra. Se aplica la filosofía de Lean Construction y se explica cómo gestionar el activo construido. Y el cuarto diplomado, gestión del mantenimiento y facility management, además de aplicaciones con la realidad virtual para saber cómo se va a inspeccionar la obra a través de una experiencia inmersiva.
Bueno, entonces, como les había comentado, son 4 tipos de certificaciones, cada una equivale a un nivel del diplomado, y la última certificación, que es la más alta de todas, que es la de BIM Management, equivale a haber cursado todas estas horas de formación o haber hecho un máster en otra institución y hacer la solicitud para la reválida acá en Venezuela. Estas certificaciones tienen garantía de calidad, nos permiten valorar nuestras competencias profesionales, nos permiten ser mucho más competitivos en el mercado actual y, por supuesto, genera confianza y calidad en el servicio profesional que estamos ofreciendo. Y bueno, nos permite valorar los conocimientos profesionales, conocimiento de los procesos que se aplican para el desarrollo de los procesos BIM y nuestras habilidades. Una certificación profesional, por supuesto, es una certificación que está asociada a criterios de calidad, que nos permite ser competitivos profesionalmente, que nos permite evaluar qué tan eficientes somos, validar los estándares de los servicios que ofrecemos y garantizar que la inversión que hace la persona a la que le estamos ofreciendo el servicio sea una inversión que valga la pena, porque está ofreciendo un servicio que de verdad cumple con los requisitos que se están solicitando. Y bueno, también en DataLine tenemos cursos de mediana duración. Por ejemplo, tenemos próximamente el curso de herramientas prácticas para el trabajo con metodología BIM, en donde vamos a aprender lo que es el modelado 3D. De allí, cuáles son las herramientas de control y supervisión de los proyectos para saber si el contenido que está dentro de ese modelo es verdaderamente información de calidad. Luego, a partir de este modelo, extraer presupuestos, planificación, luego los formatos de clasificación de los elementos BIM y, por supuesto, cómo generar un archivo IFC de interoperabilidad para poder compartir ese proyecto con otro software. Y bueno, los invitamos a inscribirse en la 8ª cohorte del diplomado BIM, enero del 2024. Cuenta con profesionales nacionales e internacionales dentro del cuerpo docente. Y bueno, los invitamos también al 5º Congreso Hablemos BIM 2023, en donde va a estar como invitado el arquitecto Ignacio Pérez Arnal, y de verdad que tenemos muchas cosas interesantes que tratar y va a valer bastante la pena, así que están invitados desde ahorita, ya quedan pocos cupos. Muchísimas gracias por su atención y bueno, de verdad gracias por acompañarnos. Gracias.